Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy súper contento porque vamos a iniciar un nuevo episodio de tu podcast católico, espacio donde pues ofrecemos opiniones, testimonios, compartimos ideas y obviamente no estoy solo porque estoy con mi compañero de podcast directamente desde México, Jimmy Carranza. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy bien, mi hermano, aquí, gracias al Señor, en nuestro nuevo episodio, queriendo tratar de cambiar al mundo, transformar. Bueno, tratamos solo de dar una opinión desde nuestro punto de vista como católicos, sobre diversos temas, sobre diversas cosas que ocurren del mundo, de la vida, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Qué bueno. Y tú sabes, Jimmy, que el episodio pasado, ¿ok? Si las Sí. personas no lo han visto, los invito a que vayan al episodio pasado, donde, pues, de hecho, tocamos un tema que fue como el título de este episodio, aunque hablamos muchísimas otras cosas. Pero pues en este episodio hablábamos que ya en muchos países, tristemente, hay muchas parroquias que están cerrando porque no se pueden mantener por la poca afluencia de fieles y tristemente se están convirtiendo en discotecas, en librerías, en restaurantes. ¿Okay? Y algunas personas comentaban lo siguiente y decían que las personas se iban de la iglesia por los escándalos, ¿ok? Inclusive muchas personas ahí comentaron y decían, no, yo dejé de asistir a la iglesia, sigo siendo católico, pero yo no sigo a ningún cura. Entonces, esto me llamó profundamente a la reflexión y yo dije, wow, o sea, hay católicos que realmente van a la iglesia es por un cura. Entonces, por eso quisimos hacer este episodio donde Sí. pues vamos a hablar precisamente de las personas que se van de la iglesia por cualquier cosa, ¿ok? Hay cosas que pues tristemente son muy duras, que ocurren y que han ocurrido en la iglesia y debemos todos rechazarlas, ¿ok? Y hay otras que por cualquier razón las personas dejan de asistir a la iglesia. Entonces yo te hago esta pregunta para empezar a desarrollar el tema. Nosotros como católicos debemos ir a la iglesia porque el cura nos caiga bien o por qué debemos ir nosotros como cristianos a la iglesia. Bueno, hay un principio eclesiástico que dice que la iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir, solo por el hecho de estar en la iglesia tú podrías salvarte. Solo por el hecho de estar en la iglesia podrías salvarte, ¿de acuerdo? Independientemente si tú estás bien o no estás bien, solo por el hecho es sacramento universal de salvación. ¿A qué quiero decir con eso? Que si tú estás dentro de la iglesia, tenés el marco que te permite inducirte a un proceso gradual de conversión. No así si tú estás fuera de la iglesia. Si tú estás fuera de la iglesia, entras a lo que el Papa Pablo VI llamaría el proceso de descristianización. O sea, sería lo contrario. La posibilidad de que te condenes es más grande, ¿no? Porque estás exponiéndote al mundo, a las influencias, al paganismo, etcétera. En tanto que si estás dentro de la iglesia, aunque tú no estés bien, pues tú te estás exponiendo a que la gracia de Dios en algún momento te toque. En Ahora, algún momento, en algún momento haga sí, mella en ti, ¿no? obvio, o sea, pero es que nos falta formación para conocer estas cosas o qué sucede, o sea, por qué alguien que, por ejemplo, un familiar muy cercano a mí, antes de la pandemia, era una persona que pues regularmente iba a la Santa Misa. Probablemente era por tradición, porque obviamente pues si se fue, es que nunca entendió lo que ocurre en la Santa Misa. Entonces era una persona que iba a misa y después de la pandemia pues la confundieron por allí y dejó de asistir a misa. ¿Okay? Y hoy en día pues ni siquiera va a ningún culto y no va a ninguna parte. Entonces yo creo que es importante
tocar el tema de qué es la misa. ¿Por qué nosotros como cristianos vamos a la misa? ¿A qué vamos nosotros a la Santa Misa? Para que las personas realmente lo entiendan, lo comprendan, y no porque pues el músico canta desafinado, entonces ya no voy a la iglesia, o porque el sacerdote emitió una opinión política en contra de mi partido político, o porque pues hace mucho calor, o porque pues salió por televisión una película donde hablaban de escándalos sobre la iglesia. ¿Por qué este tipo de cosas no nos deben afectar a nosotros como cristianos y vayamos a la Santa Misa? Mira, lo que sucede es que tenemos que aprender a usar el sentido común, porque fácil es agarrarte de un defecto para no participar o ser parte de. Evidentemente, no vamos a tapar el sol con un dedo. Dentro de la iglesia, a lo largo de los siglos, han habido errores. No vamos a decir que no. Claro. Y han habido errores graves. No voy a decir que han sido errores pequeñitos. No, no han sido errores pequeñitos. Han sido errores graves. Han habido escándalos. Ha habido mucha gente herida. Pero no es la institución la que hiere a las personas, son otras personas. Hace poco yo vi, te pongo un ejemplo para poner una comparación. Hace poco yo vi un documental del asesino del hospital, que era un hombre loco, que era enfermero. Ah, sí, yo la vi. Y se metió a un hospital a trabajar, un tipo encantador, pero su pasión era inyectarles insulina, sobredosis de insulina a los pacientes. Obviamente, esto ocurría, un paro cardíaco y todas las complicaciones que esto genera, y el paciente moría. Sí. Ahora, no es el hospital el malo. O los médicos, o los enfermeros. O los enfermeros. Era esa persona malvada, psicótica, lo que tú querrás, que estaba produciendo el daño a otras personas. Entonces sería error de parte mía decir, no, es que yo no voy a la iglesia, perdón, yo no voy a los hospitales porque en los hospitales matan a la gente, le ponen insulina. Hombre, no puedo generalizar lo que pueda pasar en un hospital a raíz de un caso, de una eventualidad. Y ese caso, como el de este criminal que te estoy hablando, sí, se ha repetido en varias ocasiones y en varios casos, porque no solo es un caso. Hubo una enfermera que se dedicaba a matar niños hace algunos años, ¿no? El mismo doctor Muerte que propiciaba la muerte a la gente de manera oculta. Y así podemos hablar de cantidad de fatalidades que se daban dentro de los hospitales. Pero eso no marca a los hospitales, y no voy a dejar de ir a un hospital porque se han dado fechorías dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, si yo aplico esa ley para la iglesia, han hecho daño personas, sí, graves, sí. Han ofendido y dañado a gente en su vida, sí, pero han sido personas malvadas, trastornadas, que han actuado de esa manera. Ah, sí, pero es que los han defendido, los han encubierto. Pues eso es lo que ha vendido el mundo mediático, lo que han querido hacer. Pero en la práctica no es así. Ahora, no se puede señalar solo porque se dice, es que fulano hizo tal cosa, solo porque se dijo. Y ya la iglesia va a orar conforme a lo que se dice que se dijo, y va a hacer algo. No, la iglesia tiene que ser muy precavida porque también se puede dañar, como sucedió en Boston, que se acusó a cientos de sacerdotes de pedofilia cuando realmente fueron 4 los que fueron al final condenados, probados por escándalos de pedofilia. Y los demás quedaron heridos en su dignidad. claro. Nadie les pidió perdón, nadie les reconoció, nadie les resarció su dignidad ni su prestigio, ¿no? Quedaron ya marcados de por vida. Entonces, ese es el problema, que nosotros generalizamos o tendemos a generalizar y tomar de excusa un error
y creemos que ya la institución está viciada. Ahora, como me decía una persona que vive en Alemania, me preguntaba hace poco, que establecí un debate con ciertas personas y me decía, es que Jimmy, estas personas alemanas dicen que no van a la iglesia por estas razones. ¿Yo qué les puedo decir? Primero, aceptar que han habido errores, pero segundo, también es una excusa porque no solo en la iglesia se han dado estos casos. En las escuelas se han dado también hechos de abusos a menores, pero no por eso dejo de mandar a mis hijos a la escuela. Obvio. ¿Verdad? En guarderías se han dado estas cosas. En instituciones de hospitales se han dado estas cosas. Es decir, ¿qué institución que se supone debería de proteger a una persona se han dado abusos? En muchas, en todas prácticamente. Pero seguimos nosotros siendo partícipes de todas esas instituciones, de los gobiernos. ¿Por qué no nos vamos de países donde sabemos que en los países hay corrupción abierta? Pero No apoyan leyes como el aborto, la eutanasia. Aprueban leyes del aborto, la eutanasia y todas esas, ¿verdad? Y los seguimos eligiendo, los seguimos apoyando políticamente, económicamente. No nos vamos a anarquía por esas cosas. Entonces, quiere decir, ¿y por qué solo hacemos esa distinción con la iglesia? Entonces, esto ya no es un argumento, es simplemente una excusa para no acercarme. ¿De acuerdo? Claro. Evidentemente, mucha gente lo que anda buscando es soluciones mágicas e inmediatas, que en la iglesia no las vas a encontrar. No vas a encontrar esas soluciones mágicas e inmediatas que te puede ofrecer el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pero vuelvo al punto inicial, que es que si alguien se va de la iglesia o si alguien deja de asistir a la iglesia porque el cura lo vio feo o porque, como digo, el coro canta muy feo o hace calor en la iglesia, pues debe ser que obviamente la gente nunca ha entendido a qué va la iglesia, por qué va la iglesia, qué hay dentro de la misa o qué existe en la Santa Misa. Hay un video que se hizo viral de un sacerdote puertorriqueño, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero él cuenta que se consigue una mujer en el aeropuerto y la mujer lo ve con su atuendo de cura y le pregunta, ¿usted es sacerdote? Y él le responde, sí. Católico, le dice la señora. Claro, los únicos que hay, le dice este sacerdote. Y luego la señora y le dice, yo dejé de ir a la iglesia porque yo no creo en los curas. Y el mismo cura va y le responde y le dice, señora, pero es que yo tampoco creo en los curas. Yo le creo solamente al único que dio su vida por mí y me dio la salvación, que es Jesucristo. Yo tampoco soy curero. Y entonces él explicaba que mucha gente tiene una fe curera, o sea, una fe puesta en un cura. O sea, entonces, si el cura cometió un error como cualquier ser humano o tristemente pues cayó en este tipo de escándalos horribles y merece, por supuesto, toda la condenación de las leyes de los hombres, ya por eso tú te vas a alejar de la iglesia de Cristo. Entonces, yo creo que es también falta de entendimiento y conocimiento de qué es realmente la misa. Porque si la gente realmente lo supiera, por nada del mundo, o sea, mira, yo soy ser humano, yo soy un ser humano, y cuando yo veo estos escándalos y estas cosas que ocurren o ocurrieron dentro de la iglesia, a mí como ser humano me duele, me pone triste, y yo digo, Dios santo, o sea, como dices tú, en un lugar de fe, en un lugar santo, en un lugar donde se debe proteger a las personas y acercarlas a Dios, mucha gente vivió infiernos dentro de ese cielo que debería ser. Pero luego de todo esto, que yo tengo esos sentimientos humanos, luego yo reflexiono y yo digo, o sea, es que yo no estoy en la iglesia por ningún hombre.
yo estoy en la iglesia por Jesucristo. Entonces, los culpables de hechos que paguen lo que tengan que pagar, pero Claro. no por ellos yo voy a dejar la iglesia, y tampoco, como dicen por allí, que los sacerdotes son como los aviones, porque nadie habla de ellos, pero cuando cae uno, ahí sí es noticia mundial y todo el mundo habla. Y yo tengo muchísimos amigos sacerdotes que son santos sacerdotes, sacerdotes entregados a su pueblo, entregados a su servicio, a Dios, a su iglesia. Entonces, no por unos pocos que hacen las cosas mal, entonces ahora vamos a estigmatizar a toda la institución o a todos los sacerdotes. Y que ese es el problema, que nosotros tendemos a generalizar por lo que se suele decir o por lo que dicen los medios. Es decir, como que si el cuarto poder, que serían los medios de comunicación, tuvieran la última palabra y son los que mandan. Muchas veces las noticias van aumentadas y desformadas, ¿no? No vamos a negar, como hemos dicho desde un principio, que en la iglesia han habido este tipo de cosas graves, lamentables y de las que tenemos que avergonzarnos, pero son hechos cometidos por personas de la iglesia, no por la iglesia. No es la iglesia la que promueve estas cosas. ¿De acuerdo? Que eso es lo que tenemos que tener claro. No es Dios el que lo promueve, no es Cristo. Así como han habido sacerdotes regañones. Me acuerdo una vez, recién convertido al catolicismo, y empezaba yo a confesarme. Había una iglesia en El Salvador a la que yo iba regularmente a misa, donde había un padrecito que al confesar te regañaba. Te regañaba, y a lo mejor el pecado no era tan grave, pero te regañaba. Me acuerdo, y puedo decirlo con alguna vergüenza, claro, pero era un pecado, ¿no? Que le confesé al padre: padre, mire, me le quedé viendo a una mujer con ojos de deseo, ¿verdad? Y el padre me pegó una regañada, como no tenés idea. Terrible, pues, o sea, y me dijo de todo: ¿cómo se te ocurre? Eso es una sinvergüenzada, los hombres tenemos que ser rectos, que no sé cuánto. Y a mí la vergüenza no era tanto el regaño, sino la gente que estaba afuera, que estaba oyendo lo que el padre me decía. Entonces, pues pasan esas cosas, ¿no? Y así como ha habido un sacerdote que me dio esa regañada, han habido padres sumamente amorosos, cariñosos, misericordiosos, que han acogido mi confesión y han sido muy comprensivos, me han dado lindos consejos, asesoría. Entonces, Claro, o sea, no por eso tú ibas a dejar de ir no, nunca más me confieso, porque nunca más me... ahí lo que hacen es regañarme. Exactamente, no hay que generalizar, ese es el punto, exactamente. Entonces, eso pasa con la gente que pone la excusa, y que yo no voy a la iglesia ok, si eso lo vemos en la iglesia católica, ¿qué pensamos de las otras iglesias? Ahí tenemos ahorita a este señor, Jeff Warren, que era el pastor de la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días, de los mormones, que él tenía más de 30 esposas. Wow. Y muchas de sus esposas eran menores de 16 años, niñas de 12 años. Wow. Pero ahí tenés a la iglesia mormona edificando iglesias siempre, edificando grandes templos. Tú te imaginas cómo son en los templos de los mormones, ¿no? Y conozco mucha gente que está en esas iglesias, y nadie dice: es que en la iglesia de los mormones todos son así. No, fue Jeff Warren, un pastor, que hizo eso. No fue todos los mormones los que hacen eso. Pues hay que hacer la aclaración. El pastor de la iglesia Hillsong hizo todo eso, pero no todos son así. Yo he conocido pastores evangélicos que han sido gente muy correcta, muy noble, pero así como él,
En El Salvador hay un pastor famoso que lo metieron preso porque en un motel se fue con un amante y no solo tuvo que ver con la amante, sino que hasta le pegó. Y era el pastor de una iglesia famosa en El Salvador. ¿Ya? Pero vea, tú vas a las iglesias evangélicas en El Salvador y están llenas. No vienen a decir, no, es que en las iglesias evangélicas todos los pastores tienen amantes y les pegan a las mujeres en los moteles. O sea, no se generaliza. ¿Por qué no generalizan ahí? Y en lo que pasa en la iglesia sí hay que generalizar. O sea, cuando se trata de atacar y poner una excusa, pues hay que agarrarse de un hecho que sí es verdad, pero que no es general. No se ha generalizado. Ese es el problema. Y por ejemplo, Jimmy, que a esas personas que probablemente pues repiten siempre eso, ¿cómo se les puede hacer entender que pues dejen ese tipo de pensamiento y que pues realmente vivan su fe cristiana como realmente la deben vivir? O sea, porque es que muchas personas se jactan de eso. Muchas personas dicen, yo soy católico, pero no voy a misa. Yo soy católico, pero no creo, no me confieso con los curas porque son más pecadores que yo. Yo soy católico, pero voy también a las iglesias protestantes. Entonces encontramos varios tipos de personas con ese tipo de pensamiento. Entonces, ¿cómo estas personas pueden realmente pues hacer como su mea culpa y decir, wow, o sea, estuve equivocado y voy de regreso a casa? O sea, ¿cómo alguien puede hacer ese retorno a la casa del Padre, a la casa que es la Iglesia Católica, la fundada por Jesucristo? Mira, aquí el único camino es el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios, lo dice claramente San Pablo en la carta a los Timoteos, es que lleguemos al verdadero conocimiento de Dios y que el hombre se salve. Eso es lo que dice la palabra. Lleguemos al verdadero conocimiento del Hijo de Dios. No conocer al Hijo de Dios, al verdadero conocimiento del Hijo de Dios. Porque todo mundo conoce al Hijo de Dios, pero ¿quiénes lo conocen verdaderamente? Esa es la gran diferencia. Pero San Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que Dios quiere y es bueno, que lleguemos al verdadero conocimiento de Cristo, de su Hijo, y nos salvemos. Entonces, en otro texto del profeta Oseas va a decir, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el meollo aquí es el desconocimiento. No conocemos sobre la fe, no conocemos sobre la iglesia, no conocemos sobre todos estos temas y como también se suele decir, el que no conoce, el que no lee, el que no se instruye, está condenado a creer lo que otros dicen, simplemente. Por eso necesitamos abrir un poco nuestra mente y ser un poquito más acucioso y no señalar solo por lo que se suele decir. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, andan diciendo la gente, mucha gente condena a la iglesia porque dicen que la iglesia es intolerante ante la comunidad LGTBI. Pero eso no es cierto, la iglesia no es intolerante, los intolerantes son los evangélicos, los protestantes, porque ellos a los homosexuales los condenan por ser homosexuales. Sí, los mandan directo al infierno sin remordimiento. Sí, sin remordimiento. En cambio nosotros no, o sea, él condena las prácticas promiscuas y fuera del matrimonio de los homosexuales, como se condena a la de los heterosexuales. Ahí estamos igual, o sea, no es que a ellos se les condene más que a nosotros. La salvedad es que a nosotros sí se nos permite casarnos, a ellos no, pero por razones obvias, porque el matrimonio fue diseñado primero para el deleite de la pareja y segundo para la procreación de la prole. Pero ellos no pueden procrear, ellos no pueden entrar en esa dinámica. ¿Sí? No pueden, por muchas razones. Entonces, eso ya sería tema de otro programa, pero el punto está
de que censurar a la iglesia solo por lo que se suele decir es injusto. Es injusto porque ni siquiera tenemos los conocimientos, ¿sí? Te aseguro que la gente que critica a la iglesia ni siquiera tiene un mínimo de formación y de conocimiento, no teológico, catequético, ni un mínimo. Bueno, Ah, mi padre, y por ejemplo, Jimmy, ¿por qué suele ocurrir que muchas de esas personas que dicen, me voy de la iglesia católica por esto, por esto, por esto, o sea, ya los pretextos que hemos hablado ya en el programa, y son las personas que cuando van a una iglesia protestante, dicen allí, ahora sí acepté verdaderamente a Cristo, porque cuando yo era católico no leía la Biblia, cuando yo era católico era mujeriego, cuando yo era católico le pegaba a mi esposa, cuando yo era católico robaba, y ahora sí conocí verdaderamente a Cristo y cambié mi vida. O sea, ¿por qué ese discurso dentro de una iglesia protestante y cuando estaban en la iglesia católica, por cualquier razón, no iban a la Santa Misa? mira, para empezar, decir de que cuando yo era católico hacía esas cosas es una falsa. Es falso porque ni siquiera participaban dentro de la Iglesia Católica. El que ellos hayan sido nominalmente católicos porque chiquitos los bautizaron ahí, no los hace católicos en sí, de acuerdo. Entonces, argumentar que yo era lo que fui porque era católico, eso es una falacia, eso es mentira, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, que cuando entró a la iglesia evangélica, esa persona cambió. Bendito Dios que cambió. Bendito Dios. Pero el hecho de estar en la iglesia católica no te hace un ser perverso. No te hace un ser perverso. Eso es mentira. Porque en la iglesia no te enseñan esas cosas. En la iglesia te enseñan la bondad, el camino correcto, las bienaventuranzas, lo que nos lleva a la salvación. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. No te dicen en la iglesia, sí, usted puede golpear a su mujer las veces que quiera, sí, usted puede llegar borracho a su casa las veces que quiera. La iglesia no enseña esas cosas, como para que estos vengan a decir, cuando yo era católico. No, yo te quería decir, el caso de mi padre, pues Dios lo tenga ya en gloria, ya murió hace algunos años. Él era un hombre, no era ateo, era muy respetuoso de Dios, pero era un hombre mundano. No iba a misa, no iba a nada. Pero en los últimos años de su vida, casualmente le entró cierta deseo de conocer un poco de Dios y casualmente se empezó a nutrir de programas como los del padre Jorge Loring. No sé si tú lo llegaste a conocer. Claro, claro. Ah, pues el padre Jorge Loring pues hablaba con qué vehemencia, con qué autoridad, y a mi papá le gustaba eso. Y un día me llama por teléfono muy emocionado, mira, hijo, fíjate que estoy oyendo a este señor, qué interesante lo que dice, esto y lo otro. Sí, papá, el padre Jorge Loring es una eminencia, no sé qué. Pero mira, me dijo, y recuerdo a mi padre, me dice, ¿y por qué eso no lo enseñan en la misa? Me dijo. Y le digo, papá, le digo, eso yo lo he aprendido en misa, lo he aprendido en la iglesia. Pues sí, me dijo, pero los curas no enseñan eso. Pues yo lo he aprendido de los curas y de quién lo voy a aprender, le dije. Pero no lo enseñan en la misa, me dice, así fue el discurso, no lo enseñan en la misa. Y yo le digo, papá, si vos ni a misa vas, le dije. Claro. Si vos ni a misa vas, ¿cómo vas a decirme lo que enseñan o no enseñan en la misa si ni a misa vas? ¿Sí? Entonces, no puedo juzgar a la iglesia cuando yo no soy partícipe de la iglesia. Yo soy partícipe de la iglesia católica desde que tengo 18 años, hoy tengo 55 años. Ya te puedes imaginar cuántos años han pasado. Me convertí al catolicismo desde entonces y desde entonces vengo bregando. Y yo he visto de todo. A mí no me extrañan muchas cosas que hay en la iglesia. Pero
Pero no por eso, porque he visto cosas malas, voy a decir que la iglesia es perversa, la iglesia es mala. No, ¿sí? No. Mira, He estado de acuerdo con discursos de sacerdotes y he estado a favor de discursos de sacerdotes, pero no por eso yo voy a cuestionar la iglesia, porque para mí la iglesia está fundada por Cristo, guiada, iluminada por el Espíritu Santo. así Que es. si el padre tal, el padre fulano, el padre mengano se equivocaron, cometieron delitos y fechorías, pues que lo paguen en la cárcel si es necesario, pero no voy a estigmatizar a toda la iglesia. Mira, a mí una vez me sucedió algo, y de hecho estaba yo como empezando en los caminos de la fe, y voy a visitar un sacerdote porque pues me habían como unas personas me habían invitado como que a cantar, pero antes pues por supuesto tenía que hablar con el sacerdote, pues hablar de lo que yo hacía, cuál era mi apostolado, mostrarle mi música, pues todo eso. Yo soy venezolano, pues, y como saben, pues los venezolanos tenemos una herida aún abierta porque, pues, todavía después de más de 20 y tantos años, todavía en mi país hay una dictadura con mucha influencia, obviamente, de la dictadura cubana. Entonces, por ejemplo, para la gran mayoría de los venezolanos, esos simbolismos comunistas, nosotros lo rechazamos y lo denunciamos desde siempre, ¿no? Y nos causa mucho rechazo. Y un día, pues, cuando voy y visito a este sacerdote, cuando entro al despacho parroquial, lo primero que me causa una impresión, pero inmediata, es que en el despacho parroquial había una fotografía del Papa Francisco y al lado había una fotografía del asesino del Che Guevara. Y yo decía, Dios santo, o sea, ¿cómo un cura puede tener y admirar a una persona que ha hecho tanto daño y que es un asesino confeso como lo fue Ernesto Che Guevara? ¿Ok? Y nosotros que pues hemos estudiado la historia no solamente por lo que nos dijeron, sino que realmente hemos estudiado no por lo que te dicen las camisetas del Che, que mucha gente ni siquiera sabe qué se está colocando acá en el pecho. Y por supuesto que yo quise salir rápidamente del lugar, ya no estaba concentrado, estaba realmente como impactado porque, primero porque yo era nuevo en la iglesia, estaba empezando con mi camino y cuando me consigo esto no lo podía entender, ¿ok? Pero luego que yo salí de allí, yo comprendí que pues era un individuo que no sé qué experiencia habría tenido él en su vida, en su juventud o en su formación para tener un cuadro ahí del Che Guevara en el despacho parroquial, pero no por eso. Entonces yo, que apenas estaba empezando en mi camino de fe y con esa herida del comunismo cubano en mi corazón, yo no iba a decir, bueno, yo mejor no regreso a esa iglesia porque todos esos curas son unos comunistas. Entonces no regreso. O sea, ¿me entiendes? Yo entendí que era la persona, no era la iglesia que promovía eso. O sea, porque la iglesia inclusive habla de que para nada esas ideologías marxistas son compatibles con la iglesia. De hecho, siempre lo han perseguido y la siguen persiguiendo al día de hoy. Entonces, yo obviamente lo entendí y yo seguí en mi camino. Y eso es lo que nosotros invitamos a las personas, ¿ok? Que no generalicen, no porque tienes una mala experiencia. Yo una vez hablé con un amigo y que tuvo un problema como con un sacerdote y el sacerdote como que no lo quiso dejar entrar a su despacho porque se estaba dando un banquete. Entonces pues como que no era coherente porque el sacerdote se estaba dando un banquete y había gente que se estaba muriendo de hambre. Entonces él por eso ya no cree más en los sacerdotes. Entonces vamos a volver a repetir el mismo ciclo. O sea, no vamos a la iglesia por los hombres, vamos a la iglesia por Jesucristo. Así es decir, ¿qué es lo que me mueve a mí a hacer las cosas? ¿Cuál es mi motivación interior? Si me mueven los hombres, pues qué lástima, ¿verdad? Que sí, que me mueva un hombre, que me mueva una persona.
quiere decir que mi fe es tan pobre que espero que una persona me conmueva y toque mi corazón. Es más, yo te puedo decir qué experiencias he tenido. En El Salvador conocí a un sacerdote eh, que desde que lo veías tenía cara de amargado. Desde que lo veías, la cara amargada. Y cuando hablaba, no sonreía. Y yo le tenía pánico a ese padrecito. ¿Va? Nunca me le acercaba. Dios lo tenga en gloria, ya murió Monseñor Modesto López Portillo, que era el párroco de la Catedral Metropolitana. Y lo digo con mucha caridad, porque él tenía cara de amargado, era serio. O sea, no te inspiraba ese padre acercártele. Y cuando lo oías hablar golpeado y todo. Por cosas de la vida, tuve que llegar a trabajar con él pastoralmente. Y nunca conocí a un sacerdote tan tierno, tan amoroso, tan bueno como Monseñor López Portillo. Era un Imagínate. hombre con un corazón hermoso, hermoso. Y cómo me fui yo sucio solo al juzgarlo por la apariencia y cuando lo oía hablar, pero yo nunca lo había tratado. No sabía qué calidad de persona era Monseñor López Portillo. Ya murió y bien me acuerdo con sus consejos. Parte de sus consejos me sirvieron a mí para mantenerme dentro de la Iglesia Católica. Fue de los primeros sacerdotes que me apoyó dentro de mi proceso de conversión. Entonces, lo que te quiero decir es que no podemos solo juzgar al hombre por lo que vemos o por cómo ha actuado, ni podemos seguirlo, pues, porque así como hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes malos, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco? ¿Detrás de qué voy? Yo voy detrás de Cristo. Yo voy detrás de mi salvación. Yo voy detrás de las promesas que Él tiene para mí. ¿Sí? Ahora alguien me preguntó una vez, bueno, entonces si vas detrás de Cristo, ¿por qué te saliste de la iglesia evangélica? Pues porque en la iglesia evangélica a mí, según mi criterio, según lo que yo entendí, me estaban enseñando puras mentiras. Eso fue lo que me salió, me sacó de la iglesia evangélica. Yo no me peleé con ningún pastor, yo no me peleé con ninguna iglesia, yo no me peleé con nadie. Yo era miembro de las asambleas de Dios, del centro evangelístico de las asambleas de Dios. Ahí participaba yo. Pero yo no me peleé con nadie. Al contrario, en ese entonces, te voy a decir, estaba en boga, estaba en su plenitud de fama el famoso Jimmy Swaggart, que era el que apoyaba a estas iglesias, y particularmente esa iglesia a la que yo iba, él la apoyaba muchísimo. Entonces, a mí me encantaba oír a Jimmy Swaggart predicar. Todavía no había habido el escándalo de él. El escándalo que tuvo Jimmy Swaggart se dio cuando yo ya me había salido. Entonces, yo no tengo quejas de la iglesia como tal, sino que mi queja era que simplemente cuando yo empecé a descubrir a la Iglesia Católica y su verdad, me di cuenta y contrasté que lo que estaban enseñándome en la Iglesia Evangélica no era cierto. No era cierto o era incompleto, o era incompleto. Entonces, en la Iglesia Católica yo encontré una gran riqueza espiritual que me llenó intelectualmente y espiritualmente. Porque es mentira decir de que solamente nos llena espiritualmente y emocionalmente la iglesia. No, también debe de llenarnos intelectualmente. Como decía San Agustín, primero comprendo para creer y creo para comprender. Entonces, hay cosas que no me quedaban claros dentro de la iglesia evangélica que se me clarificaron dentro de la iglesia católica. Y eso me permitió a mí mantenerme dentro de. Ahora, sí sabía que me iba a enfrentar a cosas feas, a cosas feas.
Una de las cosas feas es que la persona que de alguna manera fue artífice a que yo me hiciera católico, el líder de un movimiento en el que yo empecé a participar, terminó siendo evangélico. ¿Qué te parece? Wow. Fíjate, la persona que me motivó a mí, no es que me motivó, sino que de alguna manera me inspiró a ser yo católico, porque era un hombre muy letrado, muy conocedor, terminó siendo evangélico. ¿Y por qué terminó siendo evangélico? No porque era ignorante, no porque era un hombre desconocedor, terminó siendo evangélico porque era un tipo soberbio, vanidoso y vividor. Por eso terminó siendo evangélico, porque la iglesia no le proporcionó El protagonismo. lo que él andaba buscando exactamente. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que tú buscas en la iglesia? ¿Qué es lo que tú andas buscando en la iglesia? Hay ciertas cosas que no las vas a encontrar en la iglesia, definitivamente. Y obviamente si no las encuentras, pues te vas a salir. Te vas a salir de la iglesia. Si quieres protagonismo, si quieres dinero, si quieres fama. Yo si fuera ahorita pastor evangélico, y no quiero decirlo con falta de modestia, yo fuera un hombre muy adinerado. Claro. Muy adinerado. Pero muchas de las bendiciones que ahora tengo, imagínate cuántos años han pasado desde que yo tenía 18 y ahora que tengo 55, pues algo ha retribuido el Señor en el correr de los años. Pero la gente piensa que yo tengo un sueldo, que a mí la iglesia me pasa un chequecito cada mes y que por eso vivo bien. No, Dios nos ha bendecido primero porque mi esposa tiene primero un buen trabajo. Yo también tengo esta bendición a través también de mi profesión, porque yo soy psicólogo y tengo mi trabajo en línea con las personas que me buscan. O sea, también tengo mi medio de subsistencia, pero no es que la iglesia me pase un chequecito como una pensión de $4,000 mensuales y con eso el hermano Jimmy está súper bien. No, no es mentira. Yo de la iglesia en todos estos años, de la iglesia católica, no he recibido un solo 5. Ni de la iglesia católica. Es decir, que la iglesia me haya pagado a mí algo, jamás, jamás. Que en las comunidades a las que yo he ido a predicar, la gente ha sido generosa, me ha ofrendado, eso es distinto. Eso es distinto, pero lo han hecho porque me ha tocado pagar boletos, pasajes, Claro. transporte, etcétera, ¿no? Pues ni modo, no puedo cubrirlo yo con todo, ¿no? Y no es que yo les ponga una cuota, no es que yo les cobre, pero son situaciones que la gente a veces no ve. Ellos solo ven y dicen, ay, que el hermano Jimmy, cómo vive bien. No es así, no es así. Bueno, Jimmy, de verdad que cada podcast, cada conversatorio es realmente edificante porque obviamente pues nosotros nos vamos nutriendo, vamos formándonos y eso obviamente nos ayuda a entender tantas cosas y pues a pesar de cualquier cosa siempre vamos a estar firmes en la fe, siempre vamos a entender de corazón, de mente y de espíritu que obviamente pues vamos a la iglesia es a nuestro encuentro con Jesucristo y espero que las personas que estén viendo este podcast pues lo comiencen también a descubran la riqueza que hay dentro de la iglesia y descubran lo hermoso que es estar en comunión con la iglesia, con Cristo en la Sagrada Eucaristía y la protección materna de la Santísima Virgen María. Bueno, Jimmy, no sé si tienes ya otras palabras que decir. Me despido por acá. Nos vemos pronto en un próximo episodio. No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Bendiciones. Hasta luego, mis hermanos. Saludos. Chao.